Hola, hola, hola a todos. Ah, Creo que este canal pronto se va a llamar el canal del coronavirus porque hay un montón de consecuencias sobre el asunto y todo lo demás. Voy a hacer un video, próximamente sobre coronavirus y consecuencias económicas, pero el día de hoy tengo preparado otra cosa. Muchísimas gracias a las personas que han estado visitando el canal y curiosean con alguno que otro video. Y yo les pediría a aquellos que recién están conociendo el canal que vean los anteriores, porque he intentado no repetir el tema. Entonces, incluso cuando repito el tema, no lo repito, digamos, de la misma manera, tomando en cuenta las mismas variables y todo lo demás. Y hay varias ideas importantes en los primeros videos, por más que no seamos sinceros, los más interesantes y todo lo demás. Por ejemplo, esa idea que sobre vaso medio lleno, vaso medio vacío, por lo visto es bastante original. O sea, no siempre hay que buscar ver porque es original, pero hay algunas ideas que están metidas en los otros videos que es importante conocerlas, y por eso yo consideré que era importante difundirlas. Bueno, el día de hoy de lo que yo quería hablar es más o menos de unos libritos, pero no unos libritos, sino digamos algo que tiene que estar vinculado con este libro. No directamente con este libro, pero sí con su par. Y en el total, con el conjunto. ¿Qué libro es este? Este libro es Platón, obras completas, en la editorial de la Pleiad. Está en Franchute. Es lo mejor que puede haber sobre este tipo de colecciones. Esta es la editorial Pleiad francesa, mejor dicho, la colección Pleiad francesa es realmente fabulosa, es verdaderamente otro nivel académico y todo lo demás. Estos libros son las obras completas de Platón, y créanme, realmente estos volúmenes son papel Biblia. En primer lugar, papel Biblia. Entonces, esto es harto. Y si tú te imaginas que esto fue transmitido a través de papiros, de pergaminos, esos volúmenes antiguos, sorprende de que le hayan tenido tanto amor infinito a este autor para sostener su obra, mantener su obra. Bueno, entonces, como ustedes saben, Platón es literalmente el origen de la filosofía. Bueno, mentira. Lo que sucede es que iba a decir que es el origen de la filosofía occidental. No, lo que sucede es que se ha pensado muchísimo antes que él dentro de lo que es la filosofía occidental, y él llega con una voluntad de escribir. Y lo que sus predecesores no tuvieron la voluntad. Incluso Sócrates, que nos llega con tal importancia metodológica y todo lo demás, debemos en parte esa noción que nosotros tenemos de Sócrates, se la debemos a Platón, porque Platón, encantado, fascinado con Sócrates, escribía sus diálogos utilizándolo a él como personaje. Entonces era una conversación bueno, no es una conversación, más bien todo lo contrario. Digamos, es una exposición, pero es una exposición dialogada, utilizando a Sócrates en muchísimos casos. Siempre se dice, ¿no?, que ese tipo de Sócrates o esa idea de Sócrates es una invención de Platón. Eso por un lado. Y por el otro, que bueno, se acumula tanta obra, tiene tantas ideas que pensar y todo tanto que decir, y como lo dice, y como lo sostiene, y como lo reproduce en sus obras, Platón es pues una pieza más que fundamental de lo que es la filosofía occidental. Y entre esa filosofía occidental están sus benditos libros. Cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, Fedro, o de la belleza, ¿no? Teeto, Parménides, el sofista, el político. Y
dentro de estos libros tenemos uno particular, o unos particulares, que son el Timeo y el Critias. Mira, 431, este es el Timeo. ¿Y qué tienen en común el Timeo y el Critias? Probablemente ya varios han reconocido los nombres, porque son diálogos que, a pesar de no ser voluminosos y no contener tantas ideas interesantes, son famosos en sí mismos. Van a ver por qué. Aquí tengo al Timeo, o de la naturaleza. Participan Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias. Y aquí tenemos Critias, o de la Atlántida. Participan Timeo, Critias, Sócrates y Hermócrates. Este tomo, el segundo tomo de las obras de Platón, contiene 1 kilo de textos que son considerados apócrifos, o sea, que son de sus alumnos, según algunos, pero que han llegado a nosotros a través de su nombre, o sea, se los pone ahí como que fueron de Platón. No sabemos si son exactamente de Platón. En el caso del Timeo y el Critias, sí, se los considera platónicos canónicos. Y sabemos que el Critias, o de la Atlántida, está incompleto. Y en el fondo del fondo, que el Timeo, o de la naturaleza, que es donde menciona por primera vez a la Atlántida, de acuerdo a la noción platónica, sabemos también que podría ser un trabajo, digamos, no del todo elaborado. En otras palabras, o sea, como un primer borrador de una idea. ¿Qué es importante reconocer y recordar acá? Que estos son los últimos libros de Platón. En otras palabras, ya en su edad madura, son sus últimos trabajos. Y por eso van a quedar incompletos. Y vaya vida que tuvo Platón. Siempre dijo él, pues, todas las personas hemos sido descendientes de esclavos o descendientes de reyes, porque a él le tocó ser esclavo, y lo compró uno de sus alumnos lo encontraba en el ¿cómo se llama? En el mercado de esclavos de Bizancio, y dice, maestro. Y el otro, sí, mira las rutas laborales de la academia en tiempos griegos, porque se metió con unos líos, ¿no? Y bueno, obviamente el alumno lo compra y le otorga, maestro, su libertad. Dios mío, ojalá no me pase eso a mí. Ya. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí tenemos al Critias, o de la Atlántida. Y Platón ya había escrito, ya está entre sus obras pasadas, esa famosa obra La República. ¿Y por qué menciono la Atlántida con la República? Porque la República vendría a ser algo así como su descripción de la sociedad ideal. Pero tiene algo más. O sea, ¿por qué? Porque si ya has escrito tu texto, La República, en el que hablas de cómo deberían ser las leyes del Estado y todo lo demás, vean, Dios mío, que es recontra voluminoso. Recuerden que esto es hojo de papel Biblia. Esto es, ¿cuántas páginas? A ver, 1300 a la 1200. ¿Cómo? No puede ser. No, de la 800. Ya. Sí, 800. Es más de 500 páginas. Imagínense lo voluminoso que es un texto de ese tamaño, en pergaminos, ¿no? En rollos, en esos antiguos rollos. Dios mío, tanto amor que hay para reproducir esta obra. Fantástico. Bueno, entonces, digamos, aquí describe su idea de sociedad, de cómo debería comportar, de cómo debería ser la sociedad, ¿no? Entonces es una amplísima discusión, es recontra archi rico el lenguaje platónico, su abordaje de todas las cosas, sin métodos, sin todo lo demás. Es pues de una riqueza conceptual increíble. Se dice que la filosofía occidental es las notas a pie de página de la
obra de Platón. En otras palabras, yo con Platón difiero, y ahí todos los demás autores, o sea, desde Hegel, todos, absolutamente todos. Ya, entonces, ¿será que esta su idea de la Atlántida en el Critias incompleto es eso? O sea, es la idea de querer presentar una sociedad como lo escribe Moro en la República, en otras palabras, una sociedad ficticia en la que se hacen las cosas como a Platón le habría gustado. En otras palabras, una mitología de ideal, de sociedad ideal. ¿Será que es eso? ¿Será que es eso el Critias? ¿Por qué la necesidad en el Timeo? ¿Por qué la necesidad de darle un contexto histórico? ¿Por qué querer decir, en tal lugar sucedió esto y era en tal lugar y se lo dijeron a Solón? Y quienes se lo dijeron a Solón, que es un padre de las leyes atenienses, quienes se lo dijeron fueron los egipcios. ¿Podría ser todo eso casualidad? ¿O es que hay un contexto histórico por ahí detrás, al que Platón acude como digamos un marco en el que le permite desarrollar las ideas que están en el Timeo y las ideas que están en el diálogo de Critias, ¿no? En esos dos diálogos. Entonces, como un recurso de una memoria posible, podría ser. Pero entonces ya sabemos que hay un gran desastre, sabemos que hay un gran colapso, sabemos que hay una invasión, lo cual no tiene mucho de contexto filosófico para, digamos, eso es lo que se dice de la Atlántida. Todo lo demás sí tiene mucho contexto filosófico de cómo estaba ordenada la sociedad, de cómo hacían estas cosas, de cómo hacían lo otro, ¿no? Todo eso sí tiene una posibilidad filosófica, pero esa idea de peleas, invasiones, sobrevivencias de unos, sobrevivencias de otros, esa asociación muy particular de Solón con Egipto y todo lo demás, ¿podría estar aludiendo a algo? No lo sabemos obviamente a ciencia cierta, pero sí sabemos que hubo un colapso monumental en tiempos pretéritos de la edad de hierro, o sea, en tiempos de la edad de bronce. La edad de bronce no solamente se transforma, no digamos el calcolítico, la edad de cobre, la edad de bronce, en la edad de hierro. No, en todo lo que es el mundo histórico y en todo lo que es el mundo prehistórico hay un colapso. Hay un brutal y monstruoso colapso que nos llega en gran medida y tiene nombre hasta cierto punto gracias a las fuentes históricas egipcias. De eso tenemos que pasarnos a otro libro. Por si acaso esto lo voy a seguir a todo lo que dé, a todo lo requerido por el tema. Entonces, ahora voy a hablar de dos libritos. Colapso de la Edad de Bronce, Collapse of the Bronze Age, es de Manuel Robbins. Es una autoedición. ¿Qué quiere decir eso? Que él se le imprime. ¿Y quién es este tipo, Manuel Robbins? Es un tipo obsesionado con el tema. ¿Obsesionado con qué tema? Con esto, pues. O sea, hay un colapso. Tenemos un colapso histórico de la Edad de Bronce, de la cual vamos a ir desgranando sus detalles. Entonces, este Manuel Robbins es un arqueólogo aficionado y se lee y viaja y visita y hace todo lo que debería hacer una persona que tiene las posibilidades de estudiar un tema. Entonces, este libro, que no lo he leído en su totalidad, pero todo lo que he leído me parece re bueno. Está
Digamos que si tú investigas sobre este tema por otro lado, te vas a encontrar con exactamente lo mismo, porque este es un tipo obsesionado por el tema que se ha leído todo lo que había sobre el tema, o sea, esta es su sección, esta es su parte de bibliografía, está todo, o sea, todo lo que hay, todas las especulaciones, todo lo demás, o sea, esta es toda su bibliografía, es un montón, todo eso. Página tras página tras página tras texto académico sobre el tema. Por si acaso, por si hubiese algunas personas que, digamos, desconfían de los textos de aficionados, cuando en este tipo de casos no hay que desconfiar, porque lo que vas a encontrar es que simple y llanamente hacen lo mismo que los profesionales. Una persona bien informada sobre el tema es simple y llanamente una persona bien informada sobre el tema. Pero para aquellos que duden, hay un trabajo de Eric Klein, 1177 antes de Cristo. 1177 antes de Cristo. No recuerdo el subtítulo, pero digamos es algo así. Ah, sí, claro que es el colapso, ¿cómo se dice? El fin de la edad del bronce, también es algo así. Este texto, él es un historiador, ha dado muchísimas conferencias. Yo he visto sus conferencias, no lo tengo en el libro, pero he visto sus conferencias y explica y dice lo que más o menos yo voy a venir a explicar a continuación. Y digo a continuación porque ya son 15 minutos. Sí, voy a ver. Sí, ya está. Voy a parar la máquina, pero ya saben que por la magia de la no edición, vuelvo en unos segundos. Sigamos. Bueno, entonces, Atlántida, colapso de la edad de bronce. Y este libro es 1177 sobre el asunto. ¿Qué tiene este colapso de la edad de bronce en común con el mito de la Atlántida contado por Platón? Y una vez más recuerden que esto es una interpretación que nosotros hacemos a posteriori. O sea, lo que sucede es que tenemos la historia de Platón en el Timeo y en el Critias, ¿no? En el Critias o la Atlántida. Entonces lo podemos ver con esos ojos. Como nos llega, su relato tiene tal fama, lo que encontramos, tenemos la interpretación de asociarlo con sus palabras. Ya. Bueno, pero entonces, ¿qué hay? Porque lo que sucede es que tenemos el nombre de un pueblo o el nombre de varios pueblos que solamente nos llegan a través de los restos, mejor dicho, de las fuentes egipcias. Y lastimosamente los egipcios no escribían con uso de vocales, entonces es puro consonantes y las palabras no las podemos reconstruir perfectamente porque no queda la pronunciación de la vocal, el sonido de vocal. Y también hay que recordar que la lengua egipcia del antiguo Egipto es jamítica, no es semítica, entonces no la podemos tampoco, digamos, pronunciar con la otra lengua asociada. Eso no quiere decir que no tengamos idea de cómo se pronuncia, pero lo que quiere decir es que lo que tenemos es una idea de la pronunciación y no más. Llegan unos pueblos del mar que atacan a Egipto durante más de un siglo. Atacan a los, digamos, al Ramsés III, al Ramsés IV, al Ramsés hasta el número 10, digamos. Atacan durante muchísimo tiempo. ¿Quiénes son? Son los Sherdán, Shekelesh, Akwash, Luka, Entursha. Bueno, y Tursha. Podríamos decir los Sardana, los Shekelesh y ese tipo de nombres. Son pueblos que están atacando y al conjunto de los pueblos los egipcios los llaman la gente del mar. Cuando estos pueblos vienen a atacar a Egipto, tenemos los restos y los informes de lo que está pasando en el resto de lo que es el mundo civilizado de ese entonces. Entonces, digamos, imaginen aquí al sur Egipto, aquí la costa, haciéndolo desde su punto de vista, hacia la mano izquierda, tu izquierda. Entonces aquí al sur Egipto,
Aquí al este, la costa del Mediterráneo, los países fenicios, las grandes urbes internas. Arriba está lo que es la actual Turquía, entonces todo eso es Anatolia. Y después tenemos enfrente a lo que es la actual Grecia. Entonces tenemos aquí Grecia, Turquía, Anatolia, ¿no? La costa mediterránea. Y sabemos qué es lo que está pasando ahí. Hay cartas, digamos, la carta es: nos han invadido, pedimos ayuda, por favor ayúdennos, porque si no, estos benditos invasores lo van a quemar todo. Encontramos la carta que no fue enviada y la encontramos entre cenizas, que son los restos de las ciudades siendo saqueadas y destruidas por estas olas de invasores, esta gente del mar que está destruyendo y que va a destruir a lo que es el imperio hitita, va a destruir, va a hacer desaparecer a lo que es la Grecia micénica, y obviamente la Creta micénica, va a destruir el Chipre, que era griego en ese entonces, va a destruir las grandes ciudades de la costa del este mediterráneo, y va a intentar destruir a Egipto, y solamente frente a Egipto va a ser derrotado. Entonces es un desastre mayúsculo, es un desastre que destruye la cultura que estaba buscando reproducirse y que tenía un camino, un horizonte de reproducción. Cuando decimos que desaparece la cultura micénica, estamos hablando de que desaparece la cultura micénica, desaparece el conocimiento que tenían de, por ejemplo, la escritura, desaparece en gran parte el conocimiento que tenían de lo que es la construcción. Y bueno, los hititas literalmente desaparecen como imperio, y todos los que resurgen se los llama neohititas, ¿no? Entonces obviamente es un colapso social sumamente importante, lo cual no quiere decir que sea una aniquilación poblacional. ¿Qué sucedió? Si digamos hay un mal rey, lo reemplaza otro rey. Si digamos hay pondré la hora. Si digamos hay una mala racha de algo, y bueno, después nos recuperamos y nos volvemos a poner al día o lo que sea. ¿Qué sucedió? No sabemos. No sabemos con seguridad, pero eso no quiere decir que no haya ya varios planteamientos muy interesantes. En primer lugar, es un fin del mundo, porque tú tienes lo que es comercio desde las Islas Británicas hasta la India. Tú tienes comercio, todo eso es unas rutas vivas de intercambio de bienes. Hay alguien que conoce, hay alguien que sabe, y hay alguien que te lo puede conseguir. Ya sea ámbar del Báltico, ya sea estaño o algo de las Islas Británicas, ya sean adornos, decoraciones o especies de la India, te lo pueden conseguir. Y de pronto comienza a colapsar toda esa línea de intercambio comercial. ¿Cuáles son las hipótesis? Precisamente discutidas por Eric Klein en su libro, porque pude escuchar sus conferencias. Fascinante, fantástico todo lo que hemos descubierto, porque lo que sucede que hemos descubierto, por ejemplo, en la Grecia micénica es, ¿no? El palacio número 1, ya saben que ese es por excavación, ¿no? Y por antigüedad llegamos al palacio número 1, palacio número 2, palacio número 3, palacio número 4, cenizas. Y lo mismo en otros lados, digamos. No importa si hay más palacios uno encima de otro, lo importante es que se llega a una época y tú puedes deducir que por el tamaño de tierra acumulada y por la profundidad y todo lo demás es de la época del colapso de la Grecia micénica. ¿Y qué es lo que hay ahí? Cenizas. Y lo mismo por todo lo que es Turquía y todo Chipre y todos esos lugares. Ahí el momento en el que los palacios son quemados.
Bueno, ¿cuáles son las hipótesis para que suceda esto? Y las hipótesis son que si hay una mala racha, si hay algún problema, si hay algún desastre, se aguanta el desastre. Tiene que haber mucho más. Tiene que haber mucho más para que se cuestione todo y para que todo a un nivel sea fundamentalmente derrotado y reemplazado. Al punto de que una vez más, como desaparece la escritura micénica y debe desaparecer muchísimos otros legados dentro de lo que es la realidad hitita y todo lo demás. ¿Qué puede haber sucedido? Hambre. Una de las cosas es hambre. Un ciclo de sequías generacional dentro de lo que es economías de dependencia agrícola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos puntos específicos donde hay sequías muy fuertes. ¿Cuáles son esos puntos específicos? La propia Anatolia, ¿no? Entonces ubíquense que más o menos es un bendito paralelito. Entonces la propia Anatolia tiene sequía. También lo tiene Grecia, que está más o menos al mismo nivel. Más allá lo tiene Sicilia, lo tiene el sur de la bota itálica, lo tiene España. Y cuando no lo tiene, cuando el ciclo de sequía no está ahí, marcha al norte. Entonces, o lo tienen los franceses, o lo tienen todas las poblaciones montañosas de los valles suizos, austriacos, toda esa zona, todos esos valles que son ya como unas culturas muy profundamente agrícolas y que han tenido éxito. Entonces tú te das cuenta que es una nueva mecánica de las cosas porque te va bien, te va bien, te va bien, te va bien durante miles de años. Te va bien, te está yendo bien y de pronto te va mal. Y los sistemas sociales colapsan y cuando colapsan esos benditos sistemas sociales, lo que tú tienes es una invasión de suizos. ¿A dónde? Al norte italiano. Y entonces los del norte italiano invaden ¿a quiénes? A los del medio de Italia. Y esos invaden a otros. Y ahí tú tienes una cadena de invasiones. Una cadena de invasiones que produce eso, que son los pueblos del mar. Porque los pueblos del mar, sacadores, invasores, gente que va a quemar, también tienen otra fase. Y es el ataque a los egipcios. ¿Por qué? Porque llegan a atacar, a apoderarse de la tierra y son derrotados. Ellos, los atacantes y sus familias. Tenemos eso. Tenemos, digamos, las fotografías. Se sacaron fotografías, los egipcios tienen ahí sus dibujos, ¿no? De las grandes victorias contra estos pueblos que tenían este aspecto. Y tenemos en algunos casos que hay mujeres y niños entre aquello contra lo que están peleando. En otras palabras, aquí está el victorioso ejército egipcio y aquí están mujeres y niños y hombres rindiéndose, ¿no? Entonces sabemos que en un punto son migraciones, no son solo invasiones, son gente que ha notado la fuerza de sus armas, que ha tenido una gran desesperación para que se acuda a la fuerza de sus armas y que tiene la noción y la posibilidad de conquistar tierras. Una de esas tierras que conquistan es la tierra de los filisteos, la actual Palestina, los pueblos que los semitas llamarán de los gigantes. Eso es fascinante. Es fascinante ver cómo se expande en la naturaleza de la expansión su propia mecánica, porque digamos,
colapsada la sociedad de bronce, vas a tardar tú, griego, en construir, reconstruir la sociedad que perdiste. Ahí tú tienes, precisamente en el mundo griego, que lo tenemos tan bien estudiado, lo que es la edad oscura griega, ¿no? En la que las obras que antes hacían no pueden ser imitadas, se pierde el conocimiento para hacer ese tipo de obras y tarda un gran periodo en dejar restos arqueológicos, y cuando resurge son de otro tipo y todo lo demás, ¿no? Y ahí tenemos la fase hierática, la fase arcaica griega, ¿no? Pasando de la edad oscura a todo lo demás. Entonces se tarda muchísimo la reconstrucción social de esas respectivas sociedades destruidas y aniquiladas por este bendito proceso del que ahora tenemos muchísima información. Yo les recomendaría que vean los dibujos que hay sobre los pueblos del mar, o sea, la gente del mar, de Giuseppe Rava, que son los que hace para una editorial, Osprey, que es de libros de cuestiones militares, ¿no? Porque por ese tema también se los puede abordar, o sea, son los guerreros de la sociedad de bronce, los propios gente del mar. Yo les recomendaría que vean, son unas reconstrucciones en base a los gráficos que nos quedan, porque nos quedan los gráficos, digamos, de los templos, de todos los benditos templos egipcios, pero también de una que otra objeto adornado de muchísimas épocas, de muchísimas otras épocas en el resto del mundo, incluyendo ánforas griegas, primitivas, antiguas y todo lo demás, ¿no? Entonces, de ahí tenemos las coincidencias y todo para poder más o menos vislumbrar lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es un colapso social de mi Padre y Señor mío, que tiene que ver con siquiera un gran accidente geológico, ¿no? O sea, o volcán, o terremoto y todo lo demás, pero tiene que ver con algo más, o sea, tiene que ver con unos periodos de sequía sorprendentes que al propio sistema no le permiten sobrevivir, porque tú lo que tienes ya es un sistema muy sofisticado, muy sofisticado de alimentación. ¿A qué me refiero? O sea, si tú eres parte de lo que es el imperio hitita, te alimentas de tus bordes y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué sucede si tu borde de la ciudad ha sido saqueado por piratas? No es que venga el pirata y tú le puedas decir, digamos, oye, ¿a cuánto el pescado? En algunos casos sí, por si acaso. Son 200 años. En el caso, bueno, en la cronología egipcia es casi 200 años de... Han venido la gente del mar. Y otra vez, ¿no? El próximo, de aquí a unos 20 años, otra vez ha vuelto la gente del mar. Y otra vez ha vuelto la gente del mar. Y a tal punto que los Sardana, que sabemos que son medio griegos, mejor dicho, son griegos, van a convertirse en los grandes mercenarios de élite de los reyes egipcios, y podemos deducir que Necao va a enfrentarse por ahí con sus soldados, sus grandes soldados, sus hombres de bronce. Y bueno, entonces esto es un recordar, un visitar el panorama de lo que es el primer fin del mundo y su contexto, mejor dicho, y su asociación posible. Yo diría que no hay duda de qué es este periodo, o sea, porque las coincidencias son demasiado grandes, o sea, que lo dicho por Platón no tiene que ver mucho con una Atlántida real y concreta, muy probable, ¿no? Pero de que los hechos históricos de la invasión de los pueblos del mar, el colapso de todas las ciudades micénicas y todo eso, es demasiada coincidencia como para no poder asociarlo con lo que es el mito de la Atlántida, tal como lo recoge
Platón, ¿no? Que lo añade, por ejemplo, a la memoria larga, ¿no? Egipcia de Solón y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿cuál es aquí la moraleja? Si tiene que haber una. Las caídas son complejas. Las caídas se dan por muchísimos factores. Y digamos, los pueblos que están ahí viviendo ese trajinar, ese desastre, no saben que están viviendo ese desastre. No quedan los rastros, quedan los testimonios de la alarma, eso sí. Bueno, me parece a mí esto un periodo sumamente fascinante, un evento increíble, tiene un nombre, un denominativo bastante dramático: colapso de la Edad de Bronce, 1177 a.C. Creo que el subtítulo es el año en que termine el mundo, algo así. Bueno, entonces eso por hoy. Muchísimas gracias siempre por escuchar. Recomiendo que por favor vean algunos de los videos y si están muy lentos, pónganlo a 1.5 de velocidad. Diría que se puede en 2, pero eso es cuando hablo muy lento. Y es rara vez que sucede eso. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y gracias porque esto no sea en vano.